En este video se pretende abordar un tema muy poco mencionado pero importante, el desarrollo de la niñez temprana. Al hablar de la niñez temprana, nos referimos a los niños que oscilan entre las edades de 7 a 11 años. Y al hablar del desarrollo de la niñez temprana, se ven involucrados elementos que son indispensables para que se lleve a cabo en las condiciones más óptimas posibles. Desde el 2006, destaca una notable progresión en el número de estudios de la emoción y las mejoras en las técnicas de medición, las cuales van aplicadas al rostro, la voz y la acción. Todo esto ha facilitado el acercamiento empírico a las emociones, además de un mejor examen de los vínculos con otros procesos de interés del tipo cognitivo, perceptivo, social o de autorregulación. En este sentido, podemos mencionar algunas aportaciones recientes de especial interés, como la de Eisenberg y otros en el 2004, quienes analizaron los vínculos entre el control voluntario y el reactivo, y la presencia de problemas de conducta en niños de entre 4 y 10 años. Es importante destacar que en edades tempranas hay un proceso que se le conoce como el doble riesgo, que es posible gracias a dos factores: a los altos niveles de expresión negativa y los bajos niveles de atención. Todo esto va ligado con niveles bajos de desarrollo intelectual y problemas de conducta en el futuro. Por otro lado, un buen número de estudios sugiere que los niños que son más conscientes de sus expresiones emocionales se desenvuelven mejor en las situaciones que implican intercambios emocionales. Todo lo anterior denota una conexión entre la comprensión emocional y el desarrollo de comportamientos saludables, tanto desde el punto de vista intelectual, comportamental o social. Actualmente, las destrezas más directamente relacionadas con el ámbito emocional se conocen como competencia emocional, que de manera sencilla se define como el nivel de eficacia que demuestra quien se emplea en interacciones sociales de índole emocional. Entre algunas de ellas tenemos la conciencia del estado emocional de uno mismo, el discernimiento de las emociones de los otros, el empleo del vocabulario y expresiones emocionales, la capacidad para experimentar empatía y simpatía, la comprensión de que el estado interno de emoción no necesariamente se corresponde con la expresión externa, la habilidad en el afrontamiento adaptativo de emociones adversas y circunstancias estresantes, la conciencia de la influencia de la comunicación emocional sobre la cualidad de las relaciones interpersonales, y la capacidad de autoeficacia emocional cuando uno se acepta su experiencia emocional y vive conforme a su propia teoría sobre las emociones y su sentido moral. El desarrollo afectivo en niños de 6 a 12 años. De los 6 a los 9 años se amplía el mundo de los niños y niñas, ya que se relacionan con más personas y aparecen más experiencias afectivas hacia los individuos externos a su familia. Por lo tanto, los niños y niñas poco a poco comienzan a desprenderse de la protección familiar. En esta etapa, suavizan su expresión emocional y aprenden a autocontrolarse. De los 9 a los 12 años, los niños y niñas se vuelven más reservados en la expresión afectiva. Son capaces de comprender los sentimientos propios y de los otros, porque tienen una mayor variedad de experiencias afectivas que les permite entender estados que antes no entendían. Se vuelven más empáticos. La amistad se valora en función de las características internas de reciprocidad, confianza y colaboración. Las pautas para fomentar el desarrollo afectivo del niño son las siguientes. Mostrar siempre los afectos de forma verbal y no verbal, procurando usar a menudo los gestos de cariño como besos y abrazos, con ellos y con los demás. Dejar que sean autónomos para que establezcan nuevos vínculos afectivos. Evitar presionarlos a dar afecto o chantajearlos si ellos no lo desean. Estar siempre pendiente de ellos, pero también darles libertad. Es decir, no hay que crear estilos ansiosos de relación ni inseguridad, ya que crecerán con desconfianza. Aportar efectos positivos desde el comienzo de su vida,
Los niños y niñas iniciarán cada nueva relación esperando que se repitan los patrones de las anteriores relaciones. Si la relación es inconstante y ofrece poca seguridad, los niños y niñas no confiarán cuando tengan que establecer vínculos afectivos. Cuidar las conductas afectivas con ellos y con las demás personas de la familia, debido a que los pequeños imitarán lo que hagan todas sus figuras de afecto. Cuidar la forma de hablarle al niño, ya que la forma de comunicarse con ellos les afecta en gran medida. Prestar especial atención ante cualquier cambio, a cómo se lo toman los más pequeños. Servir de ejemplo a la hora de mostrar afecto, al relacionarse con los demás, como los miembros de la familia, amigos, vecinos, etc. Acompañar al pequeño en su separación del núcleo familiar. Sirve de guía en su nuevo entorno donde formarán nuevos vínculos afectivos. Tener paciencia con ellos, ser comprensivos ante sus contradicciones y con sus estados de ánimo cuando se encuentren fallando en algo. Y finalmente, ayudarles a identificarse, entenderse, enfrentarse a los sentimientos y controlarse. Esto funciona más si la figura afectiva es el ejemplo con sus conductas. El desarrollo social en la niñez intermedia. La familia constituye el primer núcleo de socialización infantil, en el que los niños realizan numerosos aprendizajes en las distintas áreas de su desarrollo. Vamos a hablar un poco sobre las interacciones entre iguales, sus características, los patrones de cambio y el surgimiento de los grupos. En la infancia intermedia, los niños diseñan y se involucran activamente en un mundo social propio, el de sus iguales, separado del mundo adulto. Eso significa que durante los años escolares, los niños aumentan de forma significativa el tiempo de interacción con niños de su misma edad e ignoran la supervisión adulta en dichas interacciones. No solo se produce un cambio en la cantidad de interacción con los iguales, también en la cantidad y diversidad de los contextos en que éstas se producen. Mientras que los niños preescolares interaccionan en los hogares, centros educativos o zonas de juego, en la edad escolar los niños van ampliando el rango de lugares y formas de comunicarse, participando en actividades y grupos extraescolares como equipos deportivos o campamentos de verano. El juego de ficción y el juego desordenado, típicos de la primera infancia, dejan paso ahora a otras situaciones de interacción en las que el componente verbal cobra una importancia cada vez mayor. Es común observar en los recreos de los cursos de primaria grupos de niños charlando y compartiendo palabras o creando rumores acerca de los demás. Esto no quiere decir que las actividades lúdicas desaparecen, pero sí adoptan otra forma, como por ejemplo el surgimiento del juego de reglas. Son también destacables los cambios que se producen en el conjunto de interacciones relacionadas con la agresión. Las agresiones físicas son sustituidas progresivamente por agresiones verbales, como los insultos, las amenazas, los chismes, las ironías o las burlas. Antes de pasar a describir las conductas prosociales en los años escolares, podemos concluir el apartado de las interacciones agresivas resaltando el fenómeno del bullying. Las conductas prosociales parecen aumentar durante estos años, ya que es en estos años cuando los niños se organizan en grupos sociales, con unas señas de identidad propias en términos de comportamientos, actitudes, valores y normas, y basados en la amistad. Un rasgo básico de los grupos es el referido a la jerarquía de popularidad dentro del mismo, lo que nos obliga a distinguir entre popularidad percibida y sociométrica. La primera hace referencia al estatus percibido que otorga el grupo a un miembro del mismo. Por ejemplo, ¿quién crees que es el niño más popular de la clase? ¿Se trata por tanto de prestigio o estatus social? Por su parte, la popularidad sociométrica se vincula directamente con el grado de aceptación por parte de los iguales, a quienes se pregunta de forma directa y explícita a qué compañeros acepta y rechaza en función de determinados criterios. Se trata, por tanto, de una evaluación directa del grado en que un niño es querido o rechazado por sus iguales.